Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con lo que hemos estado trabajando hasta el momento. En esta ocasión nos toca ver quimiosíntesis y respiración. ¿Podrías leer, por favor, quimiosíntesis? Eduardo, por favor. Quimiosíntesis, tipo de nutrición autótrofa. Consiste en la obtención de materia orgánica a partir de inorgánica, utilizando como fuente de energía la liberada en reacciones químicas redox, exergónicas o exotérmicas. Gracias, hasta ahí. Aquí viene algo. Es una cuestión de nutrición a partir de materia inorgánica y nos está diciendo algo, reacciones químicas redox. Este es muy importante, algo que nos está diciendo que se distingue lo que es la quimiosíntesis. El siguiente párrafo, ¿lo puedes leer, por favor, Marifer? ¿Cuál es, profa, el segundo? Sí, el segundo, por favor. En la quimiosíntesis, la energía se obtiene de reacciones químicas inorgánicas y exergónicas o exotérmicas en las que se produce una oxidación que desprende energía en forma de ATP y coenzimas reducidas. ¿Qué es el NAT? Bien, aquí es algo que hemos estado viendo. El ATP, recuerden que se refleja hacia la energía. Los organismos, ¿lo puedes leer, por favor? Fátima. Los organismos quimiosintéticos obtienen la energía de reacciones químicas inorgánicas y exergónicas o exotérmicas, en la que se produce una oxidación que desprende energía, aprovechando la forma del ATP y coenzimas reducidas del NAD. Cambiar la fotosíntesis NAD y la quimiosíntesis NAD. Después de dos, se utilizan compuestos reducidos para la fijación del CO2. Bien, gracias. Aquí nos está diciendo que una parte de la diferencia de la fotosíntesis hace el NAD y la quimiosíntesis NAD. Recuerden que todo este proceso es cuestión de química. Bien, el ATP y el NAD obtenidos en la fase anterior se utilizan para la síntesis de la materia orgánica por medio del ciclo de Calvin, que recuerden que este también lo hace en la fotosíntesis, o bueno, también se hace en la fotosíntesis en la fase, ¿qué, jóvenes? ¿Luminosa o en la fase oscura? Oscura. ¿Segura? No, Recuerden luminosa. que en la luminosa es donde pasa directo al ciclo de Calvin. Y en este es donde se produce lo que es el NAD y el ATP, si se acuerdan. Y ya es en la fase oscura donde se libera. Bien, aquí las diferencias entre la fotosíntesis y la quimiosíntesis. Eso es algo importante como para que tengamos un poquito más claro. ¿Cuáles son? El primer párrafo lo puedes leer, por favor, Edgar. La diferencia entre la fotosíntesis y la quimiosíntesis se encuentra en una forma de obtención de energía. En la fotosíntesis, la energía necesaria para reducir el CO2 durante el ciclo de Kelvin produce la luz, mientras que en la quimiosíntesis procede de reacciones redox exergónicas o exotérmicas, en las que se oxidan compuestos inorgánicos. La síntesis de materia orgánica se realiza en dos casos, a través del ciclo de Calvin. Bien, gracias. Aquí hay algo importante, yo lo subrayé. En la quimiosíntesis procede de reacciones redox exergónicas, o exotérmicas, en la que se oxidan compuestos inorgánicos. Son compuestos inorgánicos. Aquí hay algo importante que destacar. Y de nuevo, son reacciones con redox. El redox es lo más importante que ustedes tienen que destacar.
Bien, los organismos quimiosintéticos presentan una serie de características comunes. ¿Cuáles son? ¿Las puedes leer, por favor? A ver, Michelle, que no nos falle tu audio. Son procariotas autótrofas, solamente algunas bacterias poseen metabolismo quimiosintético. Viven de una fuente inorgánica, agua, sales, oxígeno, O2, dióxido de carbono, CO2 y compuestos inorgánicos de cuya oxidación obtienen energía. Obtienen la energía de una reacción química específica, solamente crecen con compuestos específicos de origen inorgánico o producidos por la actividad de otros organismos, descomposición y excreción. Adelante, continúa. Son aerobios, utilizan el oxígeno como último aceptor de electrones, sintetizan materia orgánica por medio del ciclo de Calvin. Bien, gracias. Aquí, estas son las partes de las características que tienen los organismos quimiosintéticos. Ahora hay que recordar que también prácticamente nos dice solamente algunas bacterias poseen metabolismo quimiosintético. Hay que checar esa parte. En el video que vamos a ver nos explica cuáles son esas bacterias. Entonces, les comparto el video. ¿Ya lo pueden ver? Ya. Perfecto. Hola a todos, todas, bienvenidos a Eficiencia. Hoy le dedicaremos a la quimiosíntesis y veremos su concepto, sus fases y los tipos de quimiosíntesis que hay. Lo primero, por ser ordenado, empezar con el concepto de quimiosíntesis. Es el proceso que permite obtener energía química en forma, por supuesto, de ATP, esa moneda energética, a partir de, a diferencia de la fotosíntesis, que se obtiene a partir de energía luminosa, en este caso a partir de reacciones químicas, en este caso en concreto a partir de la oxidación de sustancias inorgánicas, que pueden ser variadas, y según el tipo de sustancia vamos a tener diferentes tipos de quimiosíntesis, como veremos más adelante. Los organismos que realizan la quimiosíntesis se llaman organismos quimioautótrofos, a diferencia de los fotoautótrofos, que son los que realizaban la fotosíntesis. Y son todos organismos procariotas, son todos bacterias, que son las verdaderas magas del metabolismo. Tienen una versatilidad metabólica absolutamente asombrosa. ¿Cuáles son las fases de la quimiosíntesis? Son dos fases similares a las de la fotosíntesis. Una primera fase en la cual ocurre una obtención de ATP y de NADH. El ATP y el NADH son la energía y el poder reductor necesarios para, en una segunda fase, sintetizar moléculas orgánicas a partir de inorgánicas. Ocurre la síntesis de moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas, principalmente carboxilaciones a partir de fijación de ácido del dióxido de carbono atmosférico, como ocurría en la fotosíntesis. Y es que ocurre gracias a un ciclo de Calvin, que ya conocemos, y si no es así lo podemos ver en el vídeo correspondiente. Se utiliza ATP y NADH en lugar del NADPH que utilizaban la fotosintética para fijar el dióxido de carbono atmosférico, y lo hace la enzima rubisco. Luego, en realidad, las diferencias en esta segunda
fases son mínimas, son similares los procesos, solo varían ligeramente algunos sustratos y algunos complejos enzimáticos. En el caso de la obtención de ATP y NADH, primero se obtiene ATP en una cadena electrónica, en una cadena de electrones muy similar a la de la respiración oxidativa. Tenemos una membrana bacteriana, en la cual tenemos aquí el espacio periplasmático y tenemos el citosol. Hay un complejo enzimático muy importante, es la clave de todo el proceso, que es la NADH óxido reductasa. Tiene actividad oxidasa y reductasa. Como digo, ocurre aquí una cadena de electrones muy similar a la de la respiración oxidativa, pero en este caso ocurre la oxidación de alguna de esas sustancias inorgánicas que hemos comentado antes. En este caso vamos a coger como ejemplo una bacteria del azufre, incolorada del azufre, que lo que hacen es que oxidan el sulfuro de hidrógeno, que es el que dona, quedando convertido en azufre, dona 2 electrones que van a ser sacados de ese complejo y van a participar en una cadena de electrones, como digo, similar a la de la respiración oxidativa que ya hemos visto y que por tanto ahora no voy a detallar, ¿no? Podéis verla en el vídeo correspondiente, pero el funcionamiento es muy parecido. Al final lo que se obtiene es que se van obteniéndose, hay varios puntos de acoplamiento que aprovechan esa energía que va progresivamente obteniéndose de esos electrones. No. Permítame tanto, jóvenes, a ver que carga un poquito más. Hay varios puntos de acoplamiento que aprovechan esa energía que va progresivamente obteniéndose de esos electrones altoenergéticos que han sido donados por ese sulfuro de hidrógeno y van a producir un bombeo de protones desde el citosol al espacio periplasmático. Y esos protones van a crear un gradiente quimiosmótico. Y ese gradiente quimiosmótico va a ser aprovechado por la ya famosa ATP sintetasa para producir ATP. Produce ATP aprovechando esa fuerza protonmotriz a partir de ADP más un fósforo inorgánico. Esos electrones que han sido transportados por la cadena electrónica, la cadena respiratoria, van al final a ser donados al aceptor último de electrones, que es el oxígeno, el cual se reduce y uniéndose a 2 protones forma agua. Luego uno de los resultados es el agua. Como veis, todo esto nos suena. Sin embargo, hasta ahora hemos obtenido ATP. Podemos tener gran cantidad de ATP, ya que si en el medio es abundante ese sulfuro de hidrógeno, no tendríamos problema para estar haciendo funcionar esta cadena. ¿Pero qué ocurre con el NADH? Pues eso se soluciona de un modo muy interesante. Y es que las bacterias utilizan el mismo ATP para revertir, para invertir esa cadena de electrones y que la NADH, con la actividad que ha tenido hasta ahora, actividad oxidasa, actúe como una reductasa y reduzca el NAD más a NADH. Luego, vamos a escribirlo aquí. Para obtener NADH, lo que ocurre es una cadena de transporte inverso, vamos a ponerlo aquí abajo, mejor, inverso de electrones, que como digo, utiliza ATP
para forzar la cadena respiratoria hacia la NADH que actúa como reductasa. Y lo que hace esa NADH reductasa es, ya tenemos esos electrones, ya los tenemos alto energéticos. Entonces, esos dos electrones alto energéticos, lo que hace es que se los dona a una NAD más, que se une a un protón más esos dos electrones, como digo, alto energéticos, y produce nuestro NADH, que es el poder reductor que vamos a utilizar en el ciclo de Calvin. Vamos a hacer aquí un huequito para terminar con el vídeo hablando de los tipos de bacterias quimiosintéticas. Tipos de bacterias quimiosintéticas. Y van a llamarse o van a nombrarse según el tipo de sustancia inorgánica que utilicen como donador de electrones, para oxidarla. En la primera, ya que hemos cogido el ejemplo del azufre, pues un grupo de bacterias que pertenecen a una familia llamada como incoloras del azufre, y lo que hemos visto es que oxidan azufre y compuestos azufrados, como el que hemos visto hace un momento, como ejemplo. Otro tipo serían las bacterias del nitrógeno. Muy importante. Que lo que hace es que oxidan compuestos reducidos de nitrógeno. Hay de dos tipos. Tenemos las nitrosificantes, que transforman amoníaco en nitrito. Vamos a ponerla ya ajustada directamente. La reacción que realizan. Este sería el amoníaco, lo oxidan a nitrito. Y se obtiene, por supuesto, tiene energía. Hay otro tipo de bacterias de nitrógeno, nitrificantes, que transforman los nitritos en nitratos. Y aquí hay muy importantes, sobre todo en las relaciones ecológicas de suelo, las bacterias del género Nitrobacter, que transforman, como digo, esos nitritos, lo oxidan a nitrato y obtienen también esa energía en el proceso. Tenemos también a las bacterias del hierro, que oxidan compuestos ferrosos a férrico. Son oxidados, como digo, a férrico. Y obtienen energía de ese proceso. Y por último, las bacterias del hidrógeno, muy interesantes, tienen una ruta metabólica absolutamente increíble, que toman hidrógeno atmosférico directamente y lo oxidan para producir energía. Pues muy bien, eso es todo. Aquí me gustaría destacar la importancia de las bacterias. O sea, las bacterias, esos organismos que todo el mundo entiende como absolutamente primitivos, son básicas para la vida, a todos los niveles. Además, son absolutamente independientes, son capaces, hay tantas ramas bacterianas que cubren prácticamente todas las posibilidades metabólicas conocidas. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado, que os haya dejado las cosas más claras. Suscribiros, like. Nos vemos en el próximo vídeo de eficiencia. Bien, dejo de compartir, jóvenes, y detengo la grabación.